Buenas noches, nos encontramos en otra cápsula sobre las confidencias sacerdotales. Recuerdan que habíamos hecho una dinámica el día martes, que nos envían una serie de preguntas para preguntárselas al padre Edgar. Entonces ya tenemos aquí algunas y vamos a iniciar. Bueno, tenemos una, a ver, ¿ha inquietado a la comunidad el hecho de que, bueno, que han escuchado que nos referimos a ti como, bueno, te tuteamos o te hablamos como amigo? ¿Qué es lo que tú piensas? Pienso que estamos en un momento diferente en el que considero y estoy convencido de eso. Los sacerdotes tenemos que tener esa actitud de cercanía con la comunidad, especialmente un sector muy importante que son los jóvenes. Yo sé que a veces a la gente mayor le puede preocupar, le puede incluso incomodar el escuchar que un joven se refiere a un sacerdote como decías hace un momento, con ese calificativo que a mí me parece hermosísimo, amigo, o con el tú. A mí en nada me incomoda, al contrario, me agrada de ciertas personas especialmente, porque se me hace un lenguaje más cercano, mucho más cercano. Bien. Tenemos una de María que dice: ¿cuál es el ritmo de vida del padre Edgar en cuestión de horarios? En cuestión de horarios, yo creo que es complicado porque ahorita bajo la circunstancia que estamos viviendo del confinamiento ha cambiado un poco mi rutina de acuerdo a las actividades que se están realizando en la parroquia. Sin embargo, podría decirte que se asemeja mucho al itinerario que llevábamos en el seminario. 7 de la mañana el levanto ya para poder disponerse a las actividades. Normalmente teníamos la misa a las 8 de la mañana, ya dispuestos, el desayuno, revisar algunas actividades como visitar enfermos, alguna catequesis con ministerios. Normalmente estoy acostumbrado a comer a las 2 de la tarde, posteriormente tomar un momento de descanso y continuar con las actividades de catequesis, formación con los ministerios. Y por la noche me gusta escuchar música, especialmente alabanzas. Alabanzas o cantos religiosos que me ayudan mucho a entrar a ese ambiente de oración, de agradecerle a Dios por las actividades del día. Y posteriormente trato de platicar virtualmente con amigos, con la familia también, muy al pendiente de esa situación. Y el descanso. Ahorita que mencionas las alabanzas y los cantos, ¿cuál es tu favorito? ¿Tienes algún favorito, algo que te reanima, que te hace sentir en paz? Es que hay muchos, de acuerdo a las experiencias que he tenido. Obviamente, en ciertos momentos un canto se vuelve muy significativo para ti, te identificas con la experiencia que narra y finalmente se convierte en un canto favorito, ¿no? Y también hay cantos, a lo mejor que en otro momento también pueden significar mucho para ti o para una comunidad. Me ha sucedido mucho eso. Por ejemplo, hay una alabanza que a mí me gusta mucho y que me recuerda la primer parroquia donde estuve, que se llama Si yo descendiera del mono. Ya en algún momento la he practicado con ustedes. Esa me significa mucho porque pues fue una buena experiencia en la primer parroquia donde estuve. Ya en un momento como más de intimidad con el Señor, hay diferentes cantos. Por ejemplo, en el aspecto sacerdotal hay un canto de este grupo, ministerio de alabanza llamado GC, que se llama Sacerdote para Siempre. Ese me encanta. In Persona Christi, también del mismo grupo, por la experiencia sacerdotal. Todo el contenido es sacerdotal meramente. Ya en una experiencia más personal, en el sentido espiritual, también de ese mismo grupo, La Noche Oscura, que es un poema de San Juan de la Cruz que ellos lo llevaron al canto. ¿Y crees que, bueno, yo he estado aquí, nos ha tocado a algunos, ¿crees que nos pudieras enseñar los pasos de esa canción, la de Si yo descendiera del mundo?
Claro, en otro momento. Porque ahorita necesitaríamos invitar a alguien, ¿sabes a quién? Alguien que nos acompañe con con la guitarra. Y sí, con gusto podríamos animar a toda la comunidad desde Sí. este espacio. Aparte de la Biblia, ¿cuál es tu libro favorito? Aparte de la Biblia, el misal romano. No, no es cierto. Hay, hay muchos libros, especialmente hay un libro que a mí me gusta mucho porque tiene un bagaje diferente. Tiene la poesía, tiene la mística, tiene la cultura también, pero también hay un dejo de una experiencia espiritual, y que es San Juan de la Cruz. Hay un compendio llamado Las Obras Completas de San Juan de la Cruz, y me gusta mucho. Bien. A ver, ¿cuáles son tus películas preferidas? Mis películas preferidas. Hay una especialmente que se llama Nunca te vayas sin decir te quiero. Después de haber vivido una experiencia difícil, una experiencia muy compleja en mi vida personal, vi esa película y me dejó un mensaje muy hermoso. Y yo creo que con el simple título podrían saber de qué se trata, pero ojalá que la pudieran ver. Es muy hermosa. Nunca te vayas sin decir te quiero. Otra película que en mi vida pudiera parecer a manera de broma, de chiste, pero es muy significativa porque tiene muchos aspectos muy peculiares de la vida sacerdotal. Es la película de Cantinflas, El Padrecito. Me encanta esa película. Me encanta mucho esa película. Y otra película que me gusta muchísimo es la de Amigos. Ahorita que mencionas la del Padrecito, bueno, yo creo que muchos la hemos visto. ¿Te has topado con alguien que tú llegues a una comunidad y te trate así, o sea, que te sale en la comida, que Sí. te hagan maldades, o sea, la propia comunidad o incluso... Alguien que no era parte de la comunidad. Sin embargo, le obligaba a estar ahí. Entonces, sí tuve esos desencuentros. Sale en la comida, comida fría, comida hecha a perder, algo así. Bueno, lo bueno es que no te echaban gallinas al cuarto. No, porque siempre tenía cerrada la ventana. A ver, esta está buena. Como pastor de la comunidad, ¿cómo resuelves problemas de diversidad de criterios, de carácter y de personalidad de todos los miembros de la comunidad? Es un tanto difícil esta pregunta porque yo creo que quienes tienen la experiencia de ser padres de familia podrán comprender un poco el tinte de esta pregunta. ¿Cómo tú, como cabeza, especialmente entendiendo que como cabeza te corresponden ciertas responsabilidades, como son guiar, corregir, enseñar, encaminar, y cómo desde ahí vivir la unidad, cómo desde ahí darle gusto a todos? Y es algo imposible, es algo completamente imposible. Algo que a mí me ha funcionado mucho y que de pronto en la experiencia pastoral que he tenido, algunas personas, incluso algunos hermanos sacerdotes, se desesperan porque yo soy muy observador. Yo escucho, observo, escucho, para poder emitir un juicio. A veces la gente en las cuestiones pastorales, especialmente de la comunidad parroquial, quisieran que se les diera respuesta a todo así rápido. Padre, esto y ya, aquí está la solución. No, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a mirar para poder aplicar un buen juicio y no equivocarnos. Entonces, algo que a mí me ha funcionado mucho es aprender primero a encontrarnos. Algo que yo siempre le he dicho a las comunidades donde he estado: a mí no me gustan los chismes. No me gusta que me vengan a decir, padre, fíjese que es fulanita, sutanito, cuídese de ellos. Porque siempre les digo, de la primera persona que me voy a cuidar es de la que me vino a decir el chisme.
Funciona mucho porque aprendes a conocer a la gente. Aprendes a conocer desde diferentes ángulos. Entonces, para poder llegar a esa integridad de la comunidad, a mí me ha funcionado escuchar, observar antes de emitir un juicio. Bien, bien, bien. A ver, esta. ¿En tu experiencia humana has experimentado el enamoramiento? Claro, el enamoramiento yo creo que es parte fundamental de la vida del hombre. Te enamoras y te desenamoras constantemente. Cuando damos el paso de maduración a lo que es el amor, entonces creo que ahí es donde empezamos a tomar decisiones fundamentales en nuestra vida. Así es como yo he visto el enamoramiento. Me he enamorado, y si te refieres a un aspecto muy humano, sí. Antes de ser sacerdote y después de ser sacerdote también. Hay una reflexión del Papa Francisco que a mí me encanta. Es un retiro que dio en Roma a sacerdotes diocesanos. Y dentro de esta reflexión, el Papa decía que el sacerdote, el momento más santo del sacerdote, no es cuando hace la mayor obra de caridad o la mayor obra de servicio a la comunidad, no. El Papa Francisco dice que la mayor hora de santidad del sacerdote es cuando ha fallado, cuando ha cometido un pecado, cuando se ha enamorado, cuando ha sido infiel y tiene la capacidad de ir frente a Jesús sacramentado y pedir perdón, de encontrarse con Jesús, de dejarse mirar por Jesús. Entonces, a veces vivimos bajo esa idea de que el sacerdote no se puede enamorar. Claro que se enamora. Somos hombres, lo dice la carta a los hebreos. El sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. Comparte sus mismas necesidades y sus mismas debilidades. Solamente la característica es que tienes que sublimar ese amor. Sea una persona, sea una cosa, y anteponer a Dios. Ante todo Dios. Pero, a ver, yo quisiera compartirte y compartir con la comunidad que dejemos de mirar el enamoramiento como algo negativo. Yo, en la experiencia personal que he tenido y en la experiencia que he compartido con mis amigos, con la familia, cuando alguien está enamorado, es una etapa hermosísima en la vida de toda persona. A veces le rehuimos a esa experiencia del enamoramiento. Decía San Juan de la Cruz al respecto: el que anda en amores ni cansa ni se cansa. Y constantemente en las homilías, en los temas de catequesis, se los digo, porque finalmente es la experiencia de Dios con nosotros. Dios está enamorado de nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos enamoremos de Él. Pero es más fácil entender esa experiencia de enamoramiento cuando has experimentado en la parte humana ese enamoramiento. Tú has estado enamorado, supongo. Sí, claro. Y es una etapa muy hermosa. Es una etapa donde estás animado, estás contento. Incluso surgen nuevos proyectos. Constantemente, y a razón de la página de Facebook, constantemente hacen comentarios muy positivos de mi persona, de la parroquia, de la comunidad, que surge creatividad, que surgen grandes retos, que surgen grandes compromisos, que hay mucho movimiento. Y tal vez la respuesta es: estoy enamorado. Y ese enamoramiento mueve mi creatividad, mueve mi alegría, mueve mi confianza. Y finalmente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sí, claro. ¿Te gusta algún deporte? ¿Practicas algún? Me gusta, no. Practico, tampoco. En el seminario es una de las actividades fundamentales, el deporte. Te voy a platicar algo muy, muy chistoso. Para la gran mayoría de mis compañeros en el seminario, la hora de deporte era la mejor hora de todo el día. Y la esperaban con ansias. Para mí era un sufrimiento. No me gustaba.
Ellos esperaban la hora de deporte para destensarse y para mí era todo lo contrario. Era la hora. Nunca me ha gustado. No te gusta. Sin embargo, sé que es algo necesario, sé que es algo saludable. En algunos momentos lo he desempeñado de diferentes formas. Y en el seminario, a razón de el ánimo que en mí ayudaba el que algún compañero, algún amigo, especialmente de mi grupo, el padre Juan Pablo, me animaba en aquellos momentos a salir al deporte. Y era curioso, pudiera parecer como algo contradictorio, pero en el seminario organizábamos partidos de fútbol del equipo, formábamos un equipo los que no sabíamos jugar y formaban un equipo los que sabían jugar y muy bien, y a veces ganábamos los que no sabíamos jugar porque los hacíamos reír tanto que se descuidaban y les metíamos una goliza. No era que supiéramos, ¿verdad? Sí. Era por la risa que les causábamos, pero era una convivencia muy hermosa, muy hermosa. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué experiencia espiritual ha sido la más dolorosa o triste que ha marcado tu vida sacerdotal? ¿Qué experiencia? Hay dos concretamente. Es difícil poder hablar de este tema sin que se muevan los sentimientos. Uno de ellos fue en la experiencia que tuve en San Juan Izhuatepec, San Juan Bautista. Duré solamente 6 meses. La razón de mi cambio fue la muerte del párroco. A mí me tocó estar en la parroquia cuando el párroco falleció. Falleció ahí en la casa parroquial. Fue una experiencia muy dura. Nunca pensé enfrentarme a una situación de ese tipo. El padre Trini, que en paz descanse, era un sacerdote muy respetable. Era un sacerdote maestro en muchos aspectos. Era un sacerdote ejemplar. Y como su vicario, aprendí muchas cosas en muy poco tiempo. Lo apreciaba realmente. Y el hecho de experimentar su muerte tan cercana también me hizo darme cuenta de que el sacerdote, aún a pesar con todas las cosas bellas que puede tener el ministerio, a veces nos podemos enfrentar a situaciones tristes, dolorosas, y que en muchas ocasiones la comunidad pues no está enterada. Y que duele, y duele mucho, y duele perder a un hermano sacerdote, pero sobre todo a un padre como él, porque él era un padre para muchos de nosotros. Y otra experiencia negativa, triste, que ha causado dolor en mi corazón, desde siempre he valorado mucho la amistad. Para mí la amistad es un don que Dios nos da inmerecidamente y que valoro muchísimo en mi vida personal y en mi vida sacerdotal. Y cuando un amigo te traiciona, cuando un amigo habla mal de ti, cuando un amigo habla a tus espaldas, duele, y duele muchísimo. Y he experimentado también ese dolor. Tenemos una pregunta de Ángel Pacheco. ¿Qué sintió al realizar su primera confesión? ¿Qué sentí? Fíjate que fue algo muy peculiar. El día que yo celebré mi primer misa, 15 de agosto del 2010, fue una experiencia muy hermosa. La algarabía, la fiesta, el regocijo de haber celebrado mi primer misa. Y pues obviamente se hizo una convivencia en la casa de mis papás. Estando en esa convivencia llegó un amigo de hace mucho tiempo, un vecino, con quien inicié en la vida pastoral ahí en la parroquia. Él me ayudó en muchos aspectos y me dice: padre, yo sé que es muy difícil, tú estás en tu fiesta, estás en la alegría pues de haber celebrado tu primer misa, pero el abuelito de mi esposa está muy grave, está agonizando. Y estaba a 2 calles el señor. En esa efusión de la novedad del ministerio, le dije, pues vamos. Me fui con él
No tardamos ni 15 minutos. Regresé después de haberlo ungido, de haberlo confesado, y a las 3 horas falleció. Fue una gracia muy hermosa el poder contemplar que mi primer confesión fue en moribundo, que mi primer confesión le abrió la puerta del cielo a un alma. Esa fue mi experiencia. Muy especial. A ver, Eduardo Domínguez, ¿alguna vez pensó en el matrimonio? Jamás. Me gusta mucho trabajar con matrimonios. Me encanta, disfruto mucho trabajar con los matrimonios. Pero sí descubrí en mi vida vocacional y en mi vida personal que el matrimonio no es para mí. No es mi vocación. Emily, ¿cuál es su accesorio favorito? Los lentes. ¿Los lentes? Los lentes. Bueno, sí hemos notado que pues cambian de color. Guadalupe García, ¿qué experiencia espiritual ha sido la más hermosa que ha marcado tu vida? Hay muchas experiencias muy hermosas. Pero yo creo que para iniciar, una muy hermosa que en mi corazón ha quedado para siempre, hay una bella tradición en la iglesia que cuando un nuevo sacerdote ha sido ordenado, se le ungen las manos con el santo crisma, consagrando las manos. Y la tradición es que puedas besarle las manos, así se llama ese rito, el besamanos. El ver a mis padres, a mis hermanos besándome las manos, fue una experiencia muy hermosa. Una experiencia que aún me hace vibrar, aún me hace recordar aquel momento y lo vivo con mucha alegría, porque compartir toda la vida con ellos, conociéndote tal cual eres, Sí. toda tu vida, y llegar a ese momento sublime del reconocer la gracia de Dios, no mi persona, yo lo puedo ver así, ellos podrán conocer todos mis defectos, todas mis carencias, pero contemplar la gracia de Dios en esa persona, yo creo que es una de las experiencias más hermosas. Y otra experiencia hermosa, podría llevarme toda la noche platicando, pero me voy a limitar a otra experiencia. Tengo la costumbre de que cuando termina la misa, despido a la gente con el agua bendita. Y entonces, en una de las comunidades donde estuve, un niño pequeñito daba vueltas y se ponía exactamente enfrente para que le echara agua, ¿no? Y entonces a lo mejor yo en esa ignorancia de la inocencia del pequeño, le echaba más, con la intención de que se fuera, de que ya fuera con su mamá. Y entonces cuando su mamá se acerca y le dice, vente para acá, ya vámonos. Y el niño frente a mí dice, es que me gusta ver a Dios. Y entonces la señora le dice, pero ya estuvimos allá adentro. Y el niño, será unos 3, 4 años, dice, es que ahí está Dios. Y me señaló. Me dio un golpe muy bajo, pero fue una experiencia muy bonita. Porque a veces no contemplas lo que tú puedes representar para otros. Y lo que tú puedes poner de sello especial en otras personas. Muy padre esa experiencia. Carla Barrios, ¿cuál fue su motivación para seguir a Dios? Yo lo resumo en una palabra. La pasión. Me apasiona seguir a Dios. Me apasiona servirle a Dios. Me apasiona ser sacerdote. Entonces creo que para mí ese ha sido el ingrediente fundamental. La pasión, y que en muchas ocasiones lo he dicho a la comunidad, ustedes no son tontos. Y se dan cuenta el reflejo cuando hay pasión, cuando hay enamoramiento y cuando no lo hay. Y con esto me gustaría decirles, tal vez conozcamos muchos ejemplos de muchos sacerdotes que no tienen pasión por su ministerio. Y yo le pediría a la gente, a la comunidad, oren por esos sacerdotes. Es muy fácil criticarlos,
pero hay que orar por ellos. Hay que orar. A mí se me ha acabado la pasión en algunos momentos también. Y necesito de la oración de toda la comunidad para regenerar esa pasión. Esa pasión. Especialmente ahora que estamos viviendo esta jornada de oración extraordinaria por los sacerdotes mexicanos. La situación de pandemia que estamos viviendo puede irrumpir nuestra pasión. Puede desanimarnos. Y digo, tú eres mi amigo y sabes que en algunos momentos te he compartido algunas experiencias, algunos otros de la comunidad, cómo he perdido esa pasión en este momento de pandemia, cómo me he desanimado, cómo he sentido tristeza, dolor ante ciertas circunstancias, pero es necesario seguir adelante. Y que la oración de todos ustedes es fundamental. Ayuda. Marco Antonio dice, ¿qué experiencias has tenido durante esta pandemia al salir con el Santísimo Sacramento a las calles? Fíjate que la experiencia que te puedo compartir en esta circunstancia, primero, no podemos perder de vista que es una situación de mucho dolor. Es una situación de tristeza, de soledad, de sequedad. Es una situación de dolor ante la muerte. Hoy día vemos muertes muy cercanas. A lo mejor hace unos meses todavía lo escuchábamos como muy lejano, hoy lo vemos muy cercano. Enfermedad de muchos de nuestros conocidos, de hermanos de la comunidad, y que salir a las calles con el Santísimo Sacramento ha provocado en mí dos sentimientos muy importantes. Uno, agradecerle a Dios por esa fe, por esa confianza de muchas personas que lo podemos experimentar. Salen a la calle a recibir a Jesús sacramentado, arreglan no solamente el exterior de su casa, sino el interior de su corazón. Personas que el solo hecho de encontrarse con Jesús sacramentado lloran de tristeza, de emoción, de alegría, te conmueve constantemente, te conmueve muchísimo. Pero también vemos la indiferencia de muchos. Incluso muchos son irrespetuosos. Sí, claro. Hoy por la tarde tuvimos muchas experiencias de ese tipo. Gente irrespetuosa, gente molesta por el hecho de encontrarse con Jesús sacramentado. Sí, sí, claro. Son situaciones. Para terminar, esta es la de... Si no hubiera, bueno, de Susana Valencia, si no fuera sacerdote, ¿qué le gustaría haber sido? Yo creo que hay una experiencia radical en la vida de cada persona. Y yo no puedo pensar, o no me gustaría pensar, en una segunda opción. Yo creo que Dios te llama a tenerlo todo, desde el camino que te muestra. ¿Qué hubiera sido de mí o qué sería de mí sin el sacerdocio? Yo creo que lo perdería todo. Porque perdería esa experiencia tan bella con la que me he encontrado con Dios y con la que me he encontrado también con el hermano. Sí, claro. Ha sido el medio por el cual yo me he encontrado con Dios y con el hermano. Dudo, no digo que sea imposible, pero dudo mucho que fuera de esta experiencia sacerdotal yo pudiera ser feliz, yo pudiera sentirme pleno. ¿Estás convencido, no? Estoy convencido. Bien. Antes de terminar, ¿quieres compartir algo más, amigo? ¿Qué quieres decir? Solamente comentarle a toda la comunidad que durante esta semana que nos han convocado los obispos de México a la oración por los sacerdotes y especialmente por los sacerdotes mexicanos, no se cansen de orar por sus sacerdotes. Hoy día y especialmente ante esta dinámica nos damos cuenta que los sacerdotes tenemos debilidades, que los sacerdotes tenemos defectos, que somos tan humanos como ustedes y que nos podemos equivocar y que a grandes retos que nos vamos a enfrentar posterior a esta cuarentena, es necesaria la oración de todos ustedes. Es necesaria, pero no puede partir sino desde una experiencia de Dios. No puede partir desde un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios también es a partir del hermano. Entonces, valoren este tiempo
para encontrarse con su familia, para encontrarse con aquellos seres que aman. Y como decía hace un momento, cuando me preguntaba Aldair en este tema de las películas, nunca se vayan sin decir te quiero, porque no saben cuándo será la última vez que lo dirán o que aquella persona a quien ustedes quieran lo escuchará. Que no les dé pena. A veces eso nos cuesta mucho trabajo. A veces decimos, ya lo sabe, ya sabe que lo amo, ya sabe que la amo. ¿Para qué se lo estoy diciendo? No. En este momento necesitamos escuchar esas palabras. Dile a tu familia cuánto le amas. Dile a tus amigos cuánto les amas. Dite a ti mismo cuánto te amas. Y entonces cuando te encuentres con Dios, dile de cuánto le amas. Bueno, para terminar, los seguimos invitando a que sigan mandando sus preguntas por Facebook. La siguiente cápsula va a tratar sobre sacramentos y espiritualidad. Entonces estaremos recibiendo las preguntas y nos vemos el día martes. El día martes a las 7 de la noche. Bueno, gracias y buenas noches. Que Dios les bendiga.